¿Cómo les va? Muy buenos días. Es más, podría haber sido una foto, pero vi que la corbata era la de hoy, entonces digo, estamos empezando, así que por eso comenzamos con el saludo. Esto es Orden del Día, una hermosa mañana de lunes. Y vamos a comenzar enseguida con Caro Ramos, con María Caferata, después van a venir los títulos, a hablar de lo que fue la jornada electoral de ayer, con 4 elecciones en 4 distritos, con resultados distintos, pero hay una cuestión que me parece un título que puede unificar el tema, que es que en todos los casos ganaron los oficialismos. En todos los casos. Estamos hablando de Chaco, de San Luis, de Jujuy y de la provincia de Salta. Así que comenzamos con un breve preámbulo, después los títulos y las cuestiones parlamentarias de esta semana. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana y una jornada postelectoral, primeras elecciones desdobladas y como bien decías, un triunfo contundente y quizás no sorpresivo de los oficialismos provinciales. Suele suceder que cuando las provincias desdoblan elecciones, bueno, son los gobernadores los que se terminan imponiendo. Estamos hablando de Salta con la fuerza de Gustavo Sáenz, más allá de un triunfo sorprendente y sí sorpresivo en la capital de Salta por parte de La Libertad Avanza. Estamos hablando de Chaco, donde el gobernador Leandro Sdero fue en alianza con La Libertad Avanza, también un triunfo contundente, relegando al peronismo. Jujuy también con Carlos Sadir al frente y San Luis con Claudio Poggi, donde sigue persistiendo de alguna manera Juntos por el Cambio esta alianza entre la UCR y el PRO. Pero claramente el dato es triunfo de los oficialismos provinciales, 4 gobernadores aliados al gobierno nacional, ¿no? 4 gobernadores que a lo largo de todo este tiempo han aportado votos en favor de las leyes propuestas por Milei. Así que diría que el oficialismo de La Libertad Avanza celebra de alguna manera el resultado de ayer. Salta Capital representa el 42% del padrón total de la provincia, por eso la importancia de la victoria de La Libertad Avanza en la capital salteña. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Sí, el otro dato político también tiene que ver con la derrota del peronismo en todas provincias que históricamente han sido, si no gobernadas, en todo caso con una presencia territorial muy importante. El PJ, con el dato agregado de 2 provincias, como el caso de Salta y de Jujuy, que fueron intervenidas por el PJ nacional, que hoy en día está comandado por Cristina Fernández de Kirchner. Un PJ que, en todo caso, hasta hace unos años, si no ganaba las elecciones, quedaba como segunda fuerza. Totalmente. Y hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Jujuy, quedó relegado a cerca de 10 puntos nada más. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza, que La Libertad Avanza sí aprovechó, está haciendo pie en territorios que antes no estaba, y en aquellos lugares en los cuales no cerró acuerdos locales, como fue, por ejemplo, el caso de Chaco, sí, porque vio que podía caer en segundo lugar. Entonces hay un juego y hay una estrategia política determinada de parte del gobierno nacional de acordar allí donde ve que no puede hacer mucho pie, y en aquellos lugares que empieza a conformarse como segunda fuerza electoral, va y prueba solo. La síntesis, María, de lo que dicen, que yo creo que está disfrazado, exagerado, la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo, ¿no? Que Santiago Caputo sería el partidario de buscar acuerdos con dirigentes locales y de un perfil más puro, Karina Milei. Me parece que no es ni tan exagerado el tema. Bueno, lo comparan con lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Claro. En el caso de Santa Fe, con una Libertad Avanza mucho más relegada. A ver, siempre con estos resultados sirven como empezar a tener un termómetro de lo que está sucediendo en el resto del país. Cualquier consultor te va a decir, vos no podés nacionalizar un resultado local. Los dos únicas excepciones que hay, por lo general, son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente porque son un centro político, pero más que nada por la cantidad de votantes que hay. Pero el resto de las elecciones te sirve un poco para eso, para tener un termómetro de lo que está votando la gente, y lo que me pareció también uno de los datos más importantes, el elevado nivel de ausentismo. 40%. 50% fue más o menos. Justo iba a aportar eso porque coincido totalmente. Hay un análisis detallado del politólogo Pablo Salinas que dice, por ejemplo, en Chaco, menos 14% la diferencia entre 2021 y 2025. O sea, 14% venía menos la baja de presentismo. Claro. San Luis, menos 12%.
datos que alarman, ¿no? No, sí. Bueno, tiene que ver con que la verdad se vuelve a votar. Hay la dispersión que hay en la dirigencia política se traslada a las bases, me parece también, ¿no? Y además, digo, vos votás, la vida no te cambia demasiado, son elecciones provinciales, es un conjunto de temas, ¿no? Sí, que dos consecuencias que uno puede pensar, ¿no? La falta de legitimidad, tal vez que tienen los que sí ganaron, y después pensarlo en términos de que todas las encuestas que hay, a ver, hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires este domingo. Es muy difícil hacer un cierto pronóstico sobre lo que está sucediendo con la fragmentación que hay, y a eso le sumás en los elevados niveles de ausentismo, que es muy difícil proyectar, ni que hablar después pensar en el 2027. No. Este juego un poco a ciegas que están haciendo todos los dirigentes políticos. Y hay un microclima nuestro que podemos saber cómo están las encuestas, sabemos que son 17 listas, que la centro derecha va dividida en 5 candidatos. Yo el otro día hablaba con un muy respetado colega de un medio muy importante, periodista deportivo, que está lejísimo, que no le importa ni le interesa, ¿me entendés? Y a partir de ahí, muchísima gente que dice, ¿de qué me hablás, no? Encima el domingo una jornada muy particular porque es el día de la asunción del nuevo Papa. Claro. Así que el propio Milei ni siquiera va a estar presente en la jornada porque va a estar viajando a ese evento. Y no lo va a poder votar a Dorni. No lo va a poder votar a Dorni. Y una factura que pasó Marra, que es cierto, porque ayer a las 7:30, 8 ya estaban los datos de Salta, donde hay boleta electrónica, y no estaban los datos de Jujuy, que se vota con papel y demoraba bastante. Demoró Marra decía, che, esto no va a pasar en Capital, hace una apuesta sobre que muy temprano van a estar los resultados, pero bueno. Sí, la Capital tiene otro problema, que es que tenés 17 candidatos y candidatas, entonces la dificultad que implica dentro de una boleta única electrónica, cómo es la aparición de la oferta, si es, digamos, así aleatoria, entonces te aparecen qué candidatos te aparecen primero. Bueno, vamos a ver después cómo son los resultados. Y anticipo de lo que va a ser la implementación en todo el país de lo que es la boleta única de papel, que es la primera vez que lo vamos a tener. Así que empezamos a tener unos pequeños destellos sobre cómo va a ser la jornada electoral nacional. Pero hay una costumbre atávica, histórica, que no cambia ni en los gremios ni en la dirigencia política, el peso del aparato oficialista, ¿no? Como decimos, lo tenés y ganás, y para que te lo quiten, cuando te lo quitan, como el caso de Capitanich, lo volvés a extrañar por mucho tiempo, ¿no? Exactamente, bueno. ¿Vamos con qué? Vamos con títulos, 11 de la mañana, 9 minutos. Esto es Orden del Día, por favor. A ver. Elecciones legislativas. Recordamos que La Libertad Avanza ganó en Salta Capital, el principal distrito de la provincia. También hizo buenas elecciones en Chaco y Jujuy. San Luis ganó con el 53% el oficialismo del gobernador ahora San Luis, un hombre que supo ser peronista de los Rodríguez Sá, después fue pro y que ahora es el gobernador. Dicen que a partir de aquí puede intentar modificar la Constitución y por primera vez los Rodríguez Sá se ven en minoría en la legislatura puntana. Actividad estrictamente parlamentaria, comisión en diputados, mañana a partir de las 13, reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda. A ver, ambas dos que siguen este tema con mucha atención. Digo, ¿puede prosperar esta reunión? Porque me parece que muchos sectores opositores van a pedir mejoras y el gobierno te va a decir equilibrio fiscal no, preside José Luis Esper. What happened? Bueno, vamos a ver. El plenario del día de mañana a las 13, como bien decías en los títulos, tiene que concluir con un dictamen, porque esto es lo que fue emplazado desde el recinto, o sea que hay una obligación de dictaminar. Si va a haber dictamen conjunto o no, es la duda. Yo te diría que al día de hoy están habiendo conversaciones entre los bloques para ver si llegan a un consenso mínimo y por lo menos firmar un dictamen que reúna una buena cantidad de firmas. Hasta este momento ese dictamen no está porque hay muchas propuestas muy variadas y obviamente la Libertad Avanza y el PRO en contra. Estamos viendo un poco un déjà vu de lo que fue el año pasado con la ley de movilidad. ¿Recuerdan esa ley que terminó vetada y finalmente el Congreso no puede insistir para bloquear el veto y ratificar la ley?
Así que estamos viendo un debate, un déjà vu, ¿no? Del año pasado. Bueno, hay trabajaron ambas mucho el fin de semana, tengo un montón de placas de las dos, así que estamos comenzando. Vamos, régimen penal juvenil en un ratito, Caro Ramos, con régimen penal juvenil, y está María Caferata con un tema, María, que la verdad fue el proyecto del salteño Juan Carlos Romero, ¿no? Que dijo, che, ¿por qué no ampliamos a 7 la Corte? Que a todos les parece un número aceptable, ¿viste? Porque, ¿te acordás cuando el kirchnerismo decía una corte de 24 miembros, decía, ¿no? No, fue el 2022, el Frente para la Victoria. El Frente de Todos, entonces, en la previa de lo que iba a ser, ¿se acuerdan la condena en el marco de la causa vialidad de Cristina? El oficialismo entonces avanza en el Senado con aumentarlo a 25 jueces de la Corte Suprema, porque la idea era que cada una de las provincias tuviera un juez de la Corte. ¿No es cierto? Con una idea, una mirada integral. Después en el debate se llegó a 15 porque no se podían poner de acuerdo. Después nunca prosperó en la Cámara de Diputados. Pero es una constante esto de la ampliación de la Corte en un contexto en el cual hay 2 vacantes. La Corte Suprema está funcionando más o menos porque tienes que sí o sí tener unanimidad entre los 3 votos. Y esta oferta que hay para negociar entre el kirchnerismo y el gobierno nacional de ampliar la Corte para que cada uno pueda poner a su en la Argentina una época de 7 miembros, que fue cuando Cristina había decidido que, no sé si era Cristina la mujer fuerte o era presidenta, y el presidente era Néstor, no recuerdo en qué momento, pero íbamos a pasar de una corte de 9, que era la corte menemista, a una corte de 5. Y el interregno fue de 7 en algún momento. Sí, Cristina era presidenta en ese momento, que fue la ley que fallecían o renunciaban, no se los reemplazaba hasta que llegó la corte de 5 de Néstor con Zaffaroni y demás. Sí, y después seguramente lo vamos a desarrollar con las placas de María, pero el momento en que se presenta este proyecto, ¿no? Días después de la caída de una ley como ficha limpia, rodeada de al menos especulaciones respecto de un posible acuerdo entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria para mantener dentro de la cancha electoral a Cristina Kirchner. Recordemos que Unión por la Patria venía pidiendo, cuando se negociaban los pliegos de la Corte, ampliar la negociación y evaluar la posibilidad de ampliar la Corte Suprema. Así que el momento en el que se presenta este proyecto, y además por parte de un aliado del gobierno, es muy sugestivo. Pero eran diálogos estos que tenían que ver, acordate, con la designación, incluso antes de Libra, con la designación del hijo a la Corte también. ¿Te acordás? Sí, sí, era eso. ¿Están las placas? Todavía no, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Vamos a repasar, Pato, dale. Si te parece, lo que sucedió la semana pasada con este tema importantísimo y que hace cuánto que venimos hablando, ¿no? De la reforma del régimen penal juvenil. Se hizo esperar este dictamen. Hubo por lo menos 2 o 3 plenarios fallidos. Por una cosa o por otra se tenía que cancelar. Finalmente, el PRO y La Libertad Avanza reúnen las firmas justo el mismo día, Pato, que Patricia Bullrich, que es la autora de este proyecto, se afiliaba a La Libertad Avanza, ¿no? Fue justo el mismo día, así que Bullrich se llevó de la mano este dictamen, que después lo vamos a explicar, pero ¿cuántas modificaciones tuvo que conceder el oficialismo para lograr este dictamen? Muchísimas. Te diría que Laura Rodríguez Machado, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal y presidenta del plenario, tuvo que transpirar bastante para conseguir las firmas y en definitiva un despacho bastante acordado. 77 firmas consiguió este dictamen, se necesitaban 72, así que un muy buen resultado para el PRO y La Libertad Avanza, que contaron con apoyo de la UCR, el MID e Innovación Federal de manera total, y otros bloques firmaron en disidencia, que son Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Y además hubo dictámenes de minoría, vamos a la próxima placa, que fueron Unión por la Patria, por un lado, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer y Nicolás Mazot de Encuentro Federal firmaron otro dictamen de minoría, y la izquierda, de la mano de Cristian Castillo, firmó un dictamen de rechazo. El de Unión por la Patria y el de parte de Encuentro Federal, que acá Encuentro Federal se divide, ¿no?, entre los que apoyan el dictamen de mayoría y estos 3, la coincidencia entre ambos es que mantiene, Pato, la edad de imputabilidad como está ahora, es decir, 16 años, ¿no? Después se introducen modificaciones, pero ambos sostienen que hay que mantener la edad. Antes de meternos
en los detalles del dictamen. ¿Cuántas presiones que hubo, no, Pato, para bajar este dictamen? Me hablaban de llamados directos de parte de obispos a diputados para frenar el dictamen. No lo tenía. Sí. Pero perdóname, una cuestión que no es un detalle, porque vi, hay tanta imagen que uno consume, una de Victoria Tolosa Paz como quebrada emocionalmente, ¿es por la baja de edad de imputabilidad? Sí, Tolosa Paz se quebró, fue uno de los discursos más fuertes del plenario, porque ella planteó, bueno, justo no traje los textuales de ella, pero siempre el Estado llega tarde, los chicos no merecen ir a la cárcel, merecen más educación, más contención social. Y sí, se quebró Tolosa Paz, bueno, firmante del dictamen de Unión por la Patria, ex ministra de Desarrollo Social. Discursos muy fuertes también. Natalia de la Sota, ese lo vamos a comentar. Es que bajar la edad de imputabilidad es un enorme fracaso de la sociedad, es patentizarlo, y sí, ¿no? Sí, porque además va en contra de todas las recomendaciones de organismos dedicados a la niñez y la adolescencia, como el caso de UNICEF. Porque además que te digo esto de que antes la bajar. imputabilidad era 16, también se bajó hace no mucho. Antes la imputabilidad era 18. Claro. Los tres principales sectores que estuvieron en contra de la ley: organismos de derechos humanos, organismos internacionales vinculados a la niñez y la Iglesia Católica, para entender un poco cómo fue el marco del debate también. Sí, exacto. Unión por la Patria, por ejemplo, de la mano de Germán Martínez, pide más tiempo para firmar el dictamen. Ahí planteaban que, por ejemplo, la pastoral social reclamaba participar y no los habían dejado. Ahí Rodríguez Machado contesta que sí se reunió en privado con ella, pero en definitiva no participaron del plenario. Pero quedaron muchas voces afuera, también de las provincias. Esto lo pedía Stolbizer, porque después lo vamos a ver, el costo para las provincias, ¿no?, que tiene esto. Perdóname, una sola cosa. ¿Qué pasa? Algo contaste vos, y bueno, y una voz autorizada de Germán Martínez, pero con el Patria y con la Cámpora, porque te acordás que hablamos con vos de lo que pasaba con Mayra Mendoza, que a mí me había llamado la atención, una campaña pro seguridad, y vos me decías, en el Patria, eras vos creo, María, ¿no? Sí. En el Patria, bueno, el tema de seguridad lo están asumiendo con mucha mayor frontalidad ahora, por eso te pregunto. Que es un poco la gran deuda que el Patria un poco cree que tiene de cara a la sociedad, mirando que el discurso de la seguridad ha sido totalmente cooptado por otros sectores que no son el progresismo, como ellos se identifican, o no es el peronismo. Y otro capítulo, adentro de Unión por la Patria, la discusión que hubo respecto a qué presentar el día de los dictámenes fue impresionante. El día anterior, reunión de bloque, muchas horas, y no se logró llegar a un acuerdo. Sí, que y no de hecho, solamente con Frente Renovador, todos. Bueno, de respecto al Frente Renovador, hay un dato más que elocuente, y es que se reemplazaron 3 diputados del Frente Renovador que estaban en las comisiones por otros diputados para que no se viera plasmada la división que había en Unión por la Patria, porque el Frente Renovador ya te avisa que en el recinto van a acompañar, porque fue una postura histórica del masismo. Ramiro Gutiérrez, bajar, de hecho, bueno, Ramiro Gutiérrez fue uno de los que fue reemplazado en las comisiones para que no quedara en evidencia esa división. Así que muy claro ahí las diferencias internas. Bueno, nos metemos en detalles, vamos a la próxima placa. Ahí está, nueva de imputabilidad, 14 años. Recordemos, el proyecto original hablaba de 13 años y a raíz de la negociación con los bloques dialoguistas que finalmente acompañan, queda en 14. Y la pena máxima de prisión, que era de 20 años originalmente, queda finalmente en 15. Pero lo que dicen en el oficialismo y en el PRO es que la prisión va a ser la última ratio, o sea, el último recurso. Para los delitos, y vamos a la próxima placa, que tienen menos de 10 años de prisión, o sea, delitos no graves, se fijan sanciones alternativas, que pueden ser medidas restrictivas como lo hemos repasado acá: prohibición de salir del país, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir un vehículo, de asistir a determinado evento o lugar, o también prestación de servicios a la comunidad, entre otras. O sea que cuando sean delitos con pena menor de 10 años, el juez va a tener la posibilidad de no mandar al menor a la cárcel, sino de aplicar alguna de estas sanciones. Caro, perdóname, una pregunta. ¿Se habló de algún número? Porque los que se oponen a esto, está bien, a lo mejor manejan en números que son un poco subjetivos, pero te dicen, estamos haciendo un mundo de un tema donde vos tenés, es el 0,002
los casos de delitos cometidos por menores de 14. ¿Hay algún número de cuántos chicos serían, por ejemplo, pasibles de este régimen? Yo ¿no? en este último plenario no escuché que aportaran cifras, pero las buscamos. Los organismos de derechos humanos dicen que es el 0,2% de la cantidad de detenidos que son entre 14 y 16 años, digamos. Por eso, sí. Sí, que es muy menor y vinculado por lo general a delitos cometidos contra la propiedad privada, la mayoría robo de celular, para decirlo, simplificarlo. Claro. Sí. Bien, vamos a la próxima placa porque hay muchas, es muy extenso el proyecto. Algunas cositas que incluye el dictamen de mayoría. Siempre el caso se va a interpretar, en caso de duda, en favor del menor, ¿no? Esto que se llama indubio pro minoris. Indubio pro reo para menores. Exacto, en ese caso de los trabajadores, en este caso del menor. También el menor va a tener derecho a participar del proceso penal, derecho a ser escuchado. Bueno, acá se contemplan, ¿no?, todos los tratados de derechos humanos vinculados a la niñez, ¿no? Derecho a ser oído, a contar con patrocinio jurídico y acceder a asistencia psicológica. Y vamos a la próxima placa y acá me detengo. Dale. Porque claro, otro aspecto, Pato, que siempre vos remarcás y es correcto, es cuál va a ser el costo de implementar este nuevo régimen penal juvenil. Y acá, ¿por qué me detengo? Porque se establece que los menores van a tener que estar privados de su libertad en institutos especializados con personal capacitado y sin contacto con adultos. Y además de eso, se crea esta nueva figura del supervisor que va a tener que estar a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Yo por eso pregunto el número, porque una cosa es trabajar para 40 menores y otra cosa es trabajar para 4.000, ¿viste? Exacto. No tiene nada que ver. Exacto. Una cosa es mucho más manejable que la otra. Para los diputados de la oposición esto no está lo suficientemente explicado, lo suficientemente saldado. Hay muchas dudas de cómo esto se va a implementar. Porque acá justamente son los dos puntos. Institutos especializados requiere, por supuesto, presupuesto. Y también el supervisor, que va a tener que ser una persona capacitada en materia de, psicología, un montón de áreas sociales. Bueno, eso también corresponde a un presupuesto. Entonces, no está demasiado claro cuánto va a costar esto. Vamos a verlo más adelante, pero este reclamo lo hizo muy fuerte Córdoba, que es una de las provincias que participó fuertemente del debate y que firmó el dictamen de mayoría en disidencia justamente por las dudas que hay respecto de cuánto esto va a costar y cuál va a ser el costo para las provincias, ¿no? Es que esa es la duda, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? Las provincias. Exacto, porque ¿qué pasa? Y después lo vamos a ver. Lo que te dicen en Córdoba es, nosotros estamos alojando a delincuentes de crímenes federales en cárceles provinciales, cosa que no debería ocurrir, se supone, ¿no? Y cuando se trata de delitos ordinarios, la justicia ordinaria de menores tienen que hacerse cargo las provincias. ¿El Estado Nacional va a poder garantizar esas partidas? Es la duda que circuló en el debate. Ramos, quedan 3 definiciones con 3 placas, pero por favor la pausa y después venimos. Esto es Orden del Día. Terminamos con Caro y seguimos con María Caferata. Ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas.
Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, enseguida viene María Caferata con la Corte Suprema de 7, pero tenemos que terminar régimen penal juvenil con definiciones y caras. ¿Qué tenemos? Exacto, Pato, nos habían quedado algunas plaquitas y acá vemos a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado del PRO, una burrichista pura, ¿no? Sí. Que dice, este proyecto es el resultado de un trabajo transversal, escuchamos a todos los sectores y tomamos en cuenta sus aportes. El dictamen es un símbolo del trabajo legislativo de consenso. Bueno, ahora Rodríguez Machado lo que va a hacer es mirar bien cuáles fueron las disidencias de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, para ver si esas últimas disidencias se pueden saldar para la votación en el recinto, que todavía no tiene fecha, Pato. Vamos a la próxima y acá la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Cuál es el costo de esta ley? ¿Cómo se financiará? El dictamen establece que la ley tiene que entrar en vigencia 180 días después de su sanción, y que las partidas presupuestarias para cumplir con este nuevo régimen van a tener que estar en el presupuesto de cada año. No tenemos presupuesto este año, es decir, venimos con una prórroga. Supongamos que la ley se sanciona mañana. Bueno, al no tener presupuesto y no estar disponibles las partidas, el jefe de gabinete va a poder reasignar partidas vigentes para poder cumplir con la ley. Si no, va a haber que esperar al próximo presupuesto a ver cuánto se destina. En definitiva, es una incógnita cuánto se va a destinar. Vamos a la siguiente placa y en esta línea va el discurso de la diputada Alejandra Torres de Encuentro Federal de la provincia de Córdoba. Dijo, somos las provincias las que, en los delitos cuyos autores son jóvenes, tenemos competencia en las justicias provinciales. Debemos prever que cuando entre en vigencia esta ley, las provincias, Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional tengan los recursos. Es una preocupación importante en las provincias y en Córdoba lo plantearon explícitamente. Y las últimas dos placas, Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, hablamos con ella justamente el viernes pasado o el jueves pasado, pero en este caso también en línea con lo que plantean respecto de los cuestionamientos fiscales. Dice, no se puede detener a los menores mientras no estén en los lugares adecuados para su detención. Acá, importante, planteando que estos institutos especializados tienen que estar garantizados antes de que los menores sean condenados a prisión, ¿no? Y por último, Natalia de la Sota de Encuentro Federal, que fue una de las voces importantes en contra de bajar la edad de imputabilidad. Ella dijo, bajar la edad a 14 años no solucionará el problema de la inseguridad, hay que llegar antes con educación y oportunidades reales. Reinsertar y resocializar a niños y adolescentes debe ser nuestro objetivo. Proyectos de vida en lugar de penas más severas. Así que dictamen de rechazo, no de rechazo, sino alternativo por parte de la Sota, junto con Estolícer y Mazot.
Ese es el escenario, Pato. El dictamen de mayoría, 77 firmas, ya está listo para ser votado en el recinto. Muy razonable el pedido de los fondos por parte de todas las provincias. Estamos en un gobierno que privilegia el equilibrio fiscal, que no es fácil que te asignen recursos. No vaya a ser que me tires toda una organización a montarla por mí y que la plata no esté. Y después, ¿a quién le pido los recursos? Más o menos en los 90, en algún momento, el gobierno de Cavallo transfería escuelas y hospitales a las provincias. Y los recursos estaban, pero la cuestión para los gobernadores es como muy delicada. Vos me generás un gasto, decime yo cómo lo cubro, porque si no, estoy en un problema. No, y fundamentalmente en un contexto de que ya estamos viendo que se acumulan reclamos por la falta de dinero para obra pública y un reclamo que era transversal al debate que se está dando respecto al régimen penal juvenil, que te decían, hoy ya tenés adolescentes de 16 años, que hoy es la edad mínima de imputabilidad, que los tenés en comisarías o incluso los tenés en penales para adultos, pero separados porque no hay institutos en donde colocarlos. Ya hoy por hoy hay una situación muy difícil de cómo hacer para lidiar con los adolescentes de 16 años. ¿Cómo vas a hacer cuando después lo amplíes a los 14 años? Totalmente. Bueno, María, tenés el caso... Es muy difícil. La práctica decían, o la realidad es muy difícil a la teoría. María, muy cerca, porque no estamos hablando de extramuros, digo, la pelea Bullrich-Macri por los presos de la capital. Sí. Así que ahí lo tenés. María Caferata soluciona todos los problemas de la justicia con este proyecto sobre la Corte Suprema. Vamos a tener 7 y todo empieza a funcionar. Y hay lugares para todos. Exactamente, dale. Mirá, yo te explico el problema, después vemos si lo resolvemos en la media hora que nos queda, si te parece. Dale. A ver, tenemos un tema que me parece un poco anacrónico, porque quedó en el tiempo la Corte Suprema de Justicia, pero hace un mes que en una sesión histórica el Senado rechazó 2 pliegos de la Corte Suprema de Justicia que nunca había sucedido. Fue algo por primera vez en la historia. Estamos hablando del pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que eran los 2 candidatos del gobierno nacional para ocupar las vacantes que había en la Corte Suprema. Se rechazaron por una posición que hubo del peronismo y muchos otros sectores del radicalismo, incluso algunos sectores del PRO, y seguimos teniendo esas 2 vacancias y aparece el senador Romero, senador salteño, ex gobernador de Salta. Perdóname, con un paso tan fugaz de García Mansilla debe haber sido récord lo que duró García Mansilla, porque fue miembro de la Corte, en el currículum lo puede poner. Pues tuvo 2 meses y medio. Sí, más o menos. Debe ser récord. Salvo alguno que haya fallecido en el siglo XIX, duró nada. Y firmó fallos aparte. No es que no haya firmado fallos. Hay que ver después qué pasa con esos fallos, ¿no? Pero firmó varios fallos. Y firmó fallos y bloqueó el ingreso del hijo por comisión entre esos fallos. O uno podría decir que le hizo un favor casi al hijo. Y sí. Imagínate, y se renunciaba como juez federal, después le rechazaban el pliego y se quedaba sin el pan y sin la torta. Ahora, ¿no? Con el diario del lunes casi que le hizo un favor. Entonces, pero bueno, más allá del chiste, están las vacantes y tenemos a un senador muy cercano al oficialismo, que en una época, Carito, vos seguramente lo habrás escuchado, se hablaba como el presidente del Bloque de la Libertad Avanza de facto. De alguna manera, hoy por hoy el cargo lo tiene Atauche, pero con una presencia y un vínculo con Santiago Caputo, por ejemplo, y una presencia muy casi semanal en Casa Rosada. Debe ser el decano de los senadores, me parece. Hace años que está acá, ¿eh? Sí, en el Senado ya lo tratan como el nuevo Miguel Pichetto. Fue gobernador 2 veces, pero más de 15 años debe estar. Sí, de los 2000 seguro, porque en los 90 fue gobernador el padre, después fue gobernador él, 2 mandatos, y después vino Urtubey en Salta, todos los años de Urtubey, y Urtubey ya lleva 6 mandatos, debe llevar por lo menos cerca de los 20 años, está como senador. Sí, y tiene la experiencia de la que la Libertad Avanza carece, ¿no? Esa experiencia, esa expertise que se necesita. Por eso digo, en el Senado ya lo tratan como el nuevo Pichetto, ¿no? Que cumple un poco ese Fue rol. el que, acordate, metió el tema del aumento de los salarios en un momento, ¿te acordás? También. Pero bueno, diga. Y esto es importante porque cuando Romero presenta un proyecto, si bien no es del oficialismo, bueno, hay que prestar atención, porque si bien desde el gobierno nacional están dando a entender que esto es algo
una decisión que tomó el propio Romero, ya sabían y lo venían conversando con él, y se vincula directamente a la discusión que siempre hubo en torno al kirchnerismo y el propio gobierno nacional sobre la posibilidad de ampliar la Corte Suprema para negociar las vacantes que están presentes. Porque cuando estaba dando la discusión con Lijo y García Mansilla, lo que decía el peronismo, que no le cerraba la puerta a negociar, porque, a ver, digámoslo, sí o sí, necesitas 2/3 en el Senado para aprobar jueces de la Corte, tenés que negociar. ¿Y con quién tenés que negociar? Con el peronismo, que es el que tiene más senadores. Lo que decía el peronismo era, Lijo y García Mansilla son tuyos. Nos querés adjudicar a Lijo porque tenemos mejor relación, pero es un candidato tuyo. Nosotros queremos nuestro propio candidato, fundamentalmente una candidata, porque hoy tenemos una Corte Suprema que no tiene mujeres directamente. Entonces, queremos presentar nuestra propia candidata, ampliemos la Corte, así ustedes designan a 2 que quieren y nosotros designamos a los 2 que queremos. Esto no son solamente conversaciones en off, sino que lo ha dicho Mariano Recalde, senador de la Cámpora, lo ha dicho Oscar Parrilli, digamos, mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner. Es algo que nunca se ocultó, que el peronismo estaba buscando negociar ampliar la Corte. Bueno, hoy ese proyecto llega de la mano de un oficialista como Romero, que presenta una posibilidad de ampliar la Corte de 5 a 7 magistrados con la inclusión de 5, solo puede haber 5 de un género. Después 2 mujeres tenés que poner, ¿no? Que es en línea con lo que se está reclamando. Lo máximo acá hubo Carmen Argibay y Hayton de Nolasco en una corte de 5. Exactamente. Eran 3-2. Sí. Bueno, vamos a... Veamos dónde estamos ahora. A ver, ¿Les ¿dónde? parece? Vamos a la próxima placa. Hoy tenemos una Corte Suprema medio renga, porque tenemos 3 vacantes. Hoy por hoy está Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati y Ricardo Lorenzetti, los únicos 3 jueces de la Corte Suprema, y 2 vacantes que se abrieron a raíz del año pasado, cuando Juan Terminó Carlos Maqueda renuncia porque cumple 75 años, y lo mismo hace Elena Hayton hace unos años. El objetivo de las candidaturas de Lijo y de García Mansilla venían a ocupar esos puestos. ¿Cuál es el problema que tenés hoy? Con una corte de 3 integrantes, que es la mayoría mínima base que se necesita para firmar los fallos, necesitas sí o sí que haya unanimidad. Y ahora sí vamos a la próxima placa. Hay 2 caminos que puede recorrer la Corte Suprema, vamos a la próxima placa, para poder firmar un fallo. O tenés unanimidad entre los 3 jueces, algo que estamos viendo que está siendo muy difícil. Un vínculo personal que no es el más aceitado. Entre Lorenzetti con la dupla Rosenkrantz-Rosati, que vemos que Lorenzetti tiende a por la diferenciarse. presidencia de la Corte. Sí, no solamente la presidencia de la Corte, sino que Lorenzetti tiende a firmar en disidencia muchos de los fallos que firman tal vez Rosenkrantz y Rosati, que hasta el año pasado siempre tenían a su favor que Maqueda firmaba con ellos. Entonces, 3-1, tenías 3 la mayoría mínima, entonces podía funcionar la Corte. Hoy por hoy, como eso parece medio difícil, tenés otra alternativa, que es la designación de conjueces. ¿No es cierto? En algunos, cuando hay que firmar algunos fallos, si se ve que se recusa a alguno de los magistrados o no logran conseguir unanimidad, bueno, se hace un concurso y por sorteo se designa a jueces federales. Por este tema, y hay otras cuestiones, pero por este tema particularmente, duerme el sueño de los justos tantísimas causas también, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro de los argumentos que utiliza Romero y han utilizado muchos legisladores para ampliar la Corte. Te dicen, ¿cuál es el problema fundamental que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia? Bueno, cada uno podrá decirle, hay varios para enumerar. Si algo que sirvió el juicio político de los jueces de la Corte Suprema fue para dar cuenta de, por ejemplo, varios problemas que tiene la Corte, como el caso de la obra social. Pero el fundamental tiene que ver con el estancamiento de muchas causas que llegan a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte no da abasto para tratarlas. Que antes creíamos, en su momento, cuando se crean los tribunales de casación, que casación iba a absorber eso y que iba a haber menos transferencia a la Corte. Ha pasado más nada que poco. Y lo que te dicen muchos, como el caso del senador Romero, es si hay más jueces en la Corte Suprema, bueno, se puede aceitar un poco el tratamiento de muchas de las causas que están durmiendo el sueño de los justos. Porque vamos a decirlo, la Corte Suprema de Justicia no solamente trata los casos de constitucionalidad, sino muchas otras causas que llegan a última instancia que lo resuelve la Corte Suprema de Justicia, como el caso de la causa de vialidad que afecta a Cristina Fernández de Kirchner y que es la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia la que va a definir si Cristina va presa por un lado y después si es inhabilitada para siempre para ejercer cargos públicos. Entonces hay muchas causas de peso. Y otra aclaración,
Y donde además, perdóname, acá los jueces, fíjate que, por ejemplo, Sí. casi que no tienen margen para votar en disidencia, por lo que vos estás explicando, ¿no? No. No se puede. No se puede. Entonces, como no se puede y alguno dice, mira, yo te votaría en disidencia, el tema no se trata, porque pasa eso. Con todo el trabajo que implica llamar a con jueces, ¿no? Y de vuelta, la Corte Suprema de Justicia no necesita cumplir con tiempos. Claro. Claro. Ni tiene un orden del ingreso de las causas, un poco lo maneja Piacere. Entonces, bueno, hay una... Discrecionalidad, Está bien, que no es bueno. que no es bueno. efectivamente. Exactamente. Entonces, Sí. y yo traje acá un poco... no es la primera vez que se habla de la ampliación de la Corte Suprema. No. Se ha modificado la composición de la Corte Suprema en 2 ocasiones distintas. Una fue la última en 1990, que es la Corte de la Mayoría Automática de Carlos Menem. Ahí la Corte Suprema de Justicia pasa de 5 integrantes que tenía entonces a 9 miembros y que, recuerdan, 5 contra 4, por lo general fallaba en favor del gobierno del entonces presidente Carlos Menem, y que por eso le dio el nombre de la mayoría automática. Es Cristina Fernández de Kirchner, y esto vos lo dijiste, Pato, en el bloque anterior, la que modifica en tanto presidenta la composición de la Corte Suprema de Justicia y la lleva de vuelta a 5 miembros con este traspaso que entonces había 7 integrantes Un y hace tiempito. que progresivamente, a medida que se va cumpliendo el tiempo y van van renunciando, jubilando. bueno, O se jubilaban o lo hacía juicio político. exactamente, y llega a 5 integrantes. Queda en 5 integrantes. Y después hay un antecedente de un intento de volver a modificar la Corte Suprema que se dio en el 2022, que era un poco lo que conversábamos en el bloque anterior. En el 2022, contexto, gobierna al Frente de Todos, Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta. Es la previa de la condena de casación penal de la causa vialidad, y el Senado, que tenía en ese momento mayoría el peronismo, aprueba una modificación de la composición de la Corte que la lleva a 15. Claro. En ese entonces, el gobierno frente todista lo quería llevar a 25. Y es una discusión que fue muy curiosa porque fue a lo largo de la sesión que se resuelve cómo va a ser compuesta esa Corte Suprema. Dijeron, y empiezan a bajar. Me acuerdo Bueno, ¿vos cuánto querés? Bueno, todo a lo largo de la sesión. Para para bajar de 25 a 15 fue clave en ese momento el rol de Alberto Beretilnec. No sé si lo ibas a mencionar, pero en ese momento un Beretilnec senador era él solo un voto clave y termina destrabando y él la reclamaba cuestión. un lugar para los representantes de las provincias de la Patagonia. Era un Exacto. tema. Sí, Él claro. lo que planteaba, que es lo que se aprobó, una regionalización, ¿no? Entonces iba a haber un magistrado por zona de la Argentina, uno de zona norte, uno de la Patagonia, uno del AMBA. Bueno, así era como era el proyecto original del propio Es muy Beretilnec. complicado eso, porque la verdad, ¿por qué el criterio tiene que ser geográfico? Yo lo respeto a Beretilnec, pero lo que era lógico antes era, que tampoco se cumple. A ver, tenemos 7 miembros. Bueno, que haya un penalista, un civilista, un experto en familia, porque a veces un administrativista, bueno, porque a veces no está ni dividido así. Entonces, vos tenés que tratar un tema de familia muy clave y no tenés expertos, por ejemplo. Sí, o al revés. Eso fue siempre un criterio que tuvo en cuenta los presidentes cuando presentaban los pliegos. Dicen, bueno, Exactamente. nos falta un penalista, la Corte Suprema no tiene penalistas. No tenía, por ejemplo, claro. el último creo que fue Zaffaroni, Zaffaroni. exactamente. Entonces presentamos un penalista para que cubra ese bache. Hayton de Nolasco era una gran especialista en familia, por ejemplo. Sí. Bueno, a ver, Senado. Senado es la Cámara de las Provincias, y lo que reclamaban los senadores, con una importante presencia de senadores de todas las provincias, de la mayoría vienen o de Ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, o de Santa Fe. Entonces decían, hay una gran falencia de jueces de la Corte que vengan de otras partes del país. Tenemos que, de la misma manera que establecemos que haya paridad obligatoria para que haya hombres y mujeres, bueno, tiene que haber una suerte, no es un cupo, pero tiene que haber representación de todo el territorio nacional. Entonces, por eso, incluso el objetivo original del gobierno peronista era 25. Bueno, de 25 se llevaron a 15 porque eran muchos, pero también esta misma lógica federal. Con otro detalle de la novelita, fue la novela de San Luis en ese entonces, con María Eugenia Catalfamo, que respondía a uno de los Rodríguez Sá, Alfredo. Adolfo, perdón. También puede ser. Y que vota distinto del otro Rodríguez Sá en el marco de una interna que era entre hermanos, y es la única del peronismo. Catalfamo muy cristinista entonces, que fue muy difícil para ella votar en contra, y termina siendo aprobada con 36 votos.
y duerme en el Senado porque en diputados nunca tuvo la mayoría. Es un criterio discutible, porque discutible. Vos podés hacer hincapié en que hay que privilegiar la representación de origen, el territorio. Pero digo, es muy natural que si vos entre la capital federal, Córdoba y Santa Fe acumulás prácticamente el 70% de la población, es lógico, natural, que de la cantidad salga la calidad, que tengas mejores profesionales, porque estás eligiendo entre 30 millones. Bueno, que lo si que estás es, eligiendo somos entre un país muy 2 amplio millones. Sí, que claro, tiene una pero tendencia hacia el centralismo, hay que coincido. suplir. Yo te doy el argumento que dicen los senadores. Y me parece bien, estoy pensando, eso, creo que en la Corte norteamericana, a lo mejor vos sabés más, la Corte norteamericana lo que se privilegia siempre es, sos un gran conservador o sos un poco más Sí, progresista. es mucho más político en ese Totalmente, sentido. es el único criterio, ¿no? Es más ideológico, totalmente. que los presidentes presentan acorde a sus ideologías, el caso de Trump, que fue el que más designó jueces. Totalmente. Muy claro. Pero te traje otro datito que es cómo están compuestas el resto de las Cortes Supremas en el resto de Latinoamérica, que es interesante porque el reclamo que se hace de todos los que impulsan la ampliación es que Argentina con Uruguay es la Corte Suprema de Justicia más chica que hay en Latinoamérica. La gran mayoría son Cortes Supremas mucho más amplias. Bolivia y Paraguay, por ejemplo, tienen 9 jueces de la Corte Suprema, Perú tiene 19, Brasil tiene 11, Colombia tiene 23 jueces de la Corte Suprema. Tan mal con la de 25, entonces. Viste que vos decías que tenía que haber un penalista, bueno, se dividen en salas por lo general esas Cortes Supremas y cada sala determina en base a el contenido del fallo que hay que definir. Acá no se plantean tanto así como 23 jueces de la Corte, pero dice, subámoslo a 7, dice Romero. Es un debate interesante que va a definir un poco... Tiene más sentido que el actual de 3, ¿no? Bueno, sí, tendría que haber 5. A ver, exactamente, sí. El tema es, ¿hay espacio para en un año electoral ponerse a definir jueces de la Corte Suprema? Dejó la duda. Bueno, habrá que ver. Sí, dale. Cuando caen los pliegos de los jueces de la Corte, lo que dice el gobierno es, vamos a volver a intentarlo después de la elección, donde tengamos un bloque más numeroso. Ahora con 6 senadores... Ya vimos las consecuencias, ¿no? No, lo único que digo, María, y tenemos que terminar, pero uno lo ha visto al peronismo, pero kirchnerismo, más proclive, en todo caso, entrar a alguna negociación desde lo judicial que desde lo económico, por ejemplo, ¿no? Viendo lo que pasaba todo este año con Lijo y García Mansilla. Por eso digo, a lo mejor hay algún espacio para esto. El peronismo, te diría, no fue del todo proclive porque les pedimos un juez propio y nos dijeron que no. Claro. Hay que ver después del fracaso cómo encarar una negociación y eso que dice Caro. Con más legisladores propios, te da otro piso y otro peso. Para el gobierno. El gobierno lo que dice es eso, después de las elecciones abrir otro escenario donde vamos a estar mejor parados. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos, una mañana muy intensa. Mañana entonces hay reunión de comisión clave para ese tema. A las 13. Discutir el tema previsional. María Caferata, muchísimas gracias. Caro Ramos, muchísimas gracias. Nada más, hasta aquí llegamos. Buenos días.